Muy bienvenidos, me da gusto de que se están sintonizando aquí a nuestro culto divino de Zoom TV. Hoy en día creo que Dios tiene un mensaje muy especial para nosotros. Es mi oración de que el Espíritu Santo te pueda hablar y pueda claramente hablar a través de estos pasajes este tema de hoy. Estoy tan emocionado porque una pregunta que nos hacemos como personas es: ¿será posible que Dios en estos días que vivimos tan lejos de los tiempos de la Biblia, será posible que Dios aún hoy en día nos habla? Pues hoy en día no solamente voy a compartir contigo una, dos o tres maneras como hoy Dios habla con nosotros, pero hoy voy a hablar contigo sobre 7 maneras como Dios nos habla. Pero antes de iniciar nuestro estudio, ¿qué te parece si me acompañas en una oración? Inclinemos el rostro. Padre eterno, estoy tan agradecido porque creemos que servimos un Dios vivo, un Dios que hoy en día sigue dirigiendo nuestras vidas, sigue hablándonos. Hoy en día queremos entender más claramente de qué maneras nos habla, Señor. Nosotros queremos sintonizarnos a tu voz, a tu dirección. Queremos saber que el Dios de la Biblia es nuestro Dios hoy en día. Yo pido, Señor, que me escondas detrás de tu Espíritu Santo, que Él sea nuestro director, nuestro maestro hoy en este tema. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ser querido, quiero que sepas que hay muchas maneras como Dios intenta de manifestarse y alcanzarnos. Hay muchas maneras como Él intenta de hablarte hoy en día. Quizás es importante leer este pasaje en el libro de Hechos, capítulo 17. Nos dice lo siguiente la palabra de Dios, Hechos 17, del 26 al 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. A veces uno se siente solo, uno se siente con un pensamiento: ¿será que Dios me ha abandonado? Sin embargo, en este pasaje nos deja saber que desde la creación Dios ha estado muy cerca a la raza humana. Y Dios intenta de que de alguna manera u otra nosotros podamos despertar, buscarlo y encontrarlo. Y Dios no es diferente hoy en día a cuando Lucas escribió esto aquí en el libro de Hechos. Dios hoy en día también está deseando de que nosotros lo busquemos, lo encontremos, y Él está haciendo todo lo posible para hablarnos a nosotros, para ver si podemos escuchar. La primera manera en que quisiera compartir contigo de cómo es de que Dios nos habla hoy en día es a través de la naturaleza. A través de la naturaleza nosotros podemos ver la mano maravillosa y creativa de Dios, cómo Él ha creado todas estas cosas para nuestro beneficio y nuestro placer. El sol, el mar, el pasto, los montes, las flores, los árboles, la brisa. Esas noches lindas cuando el cielo está claro y se ven millones de estrellas. En el libro de Salmos, capítulo 19, del versículo 1 al 2, nos dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche declara sabiduría. Me encanta cómo aquí el salmista está diciendo que la naturaleza nos habla de la gloria de Dios, de su autor. Es como un retrato que un pintor ha dibujado. Te demuestra un poco sobre la persona que dibujó ese retrato. Igual la naturaleza nos habla de nuestro Creador. Interesantemente, nos deja saber en Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 20, que a través de la naturaleza nosotros podemos recibir un tipo de concepto sobre cómo es Dios. Nos dice allí Romanos capítulo 1 del 19 al 20, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A través de observar la naturaleza, el ser humano está sin excusa en no saber que hay un creador, un Dios, alguien que ama a esa persona. Interesantemente, es a través de la naturaleza que muchas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo se usaron como una base. La naturaleza se usó como la base de estas enseñanzas.
varias parábolas y uno refleja sobre ellas. Quisiera compartir contigo unos pasajes de cómo Jesucristo se refiere a la naturaleza para enseñarnos algo sobre nuestro tratamiento a los demás, nuestro concepto de cómo Dios piensa de nosotros y otras lecciones que la Biblia menciona sobre la naturaleza. En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, en el versículo 44 al 45 nos dice lo siguiente, Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esta lección sobre el sol que brilla sobre toda persona, bueno y malo, nos enseña que Dios así es con todos. El sol se lo dio para todo el mundo, para los buenos y para los malos. No solamente hace brillar sobre los buenos, también sobre los malos. La lluvia, cuando cae lluvia, dice aquí la Biblia, que cae sobre la casa del justo y sobre el injusto también. Sobre los campesinos que están trabajando rectamente y también sobre aquellos campesinos que quizás no están trabajando rectamente. Porque Dios trata a todos con ese mismo amor. Y eso nos ha de enseñar a nosotros, que nosotros deberíamos de tratar al prójimo de esa misma manera. Sean justos, sean injustos. Dios desea que tú igual reflejes eso. En Mateo capítulo 6, versículo 26, ahí mismo en el Sermón del Monte nos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Considera los animales del campo, qué tan lindos y maravillosos son, cómo el Señor suple sus necesidades. Y la pregunta es, ¿ellos son valiosos para el Creador Dios? ¿No eres tú también entonces de mucho más valor? Él murió por ti. Un poco más adelante, en el versículo 28, Mateo 6, versículo 28 nos dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Notas lo que dice allí Jesucristo? Mira la belleza de la naturaleza, de los lirios. Ponte a pensar de las personas más vestidas, con esos lujos, con esos vestidos elegantes. Y Jesucristo dice, ellos no se comparan a la belleza de la naturaleza. ¿Y Dios no cuidará de ti? A través de la naturaleza nosotros podemos aprender muchas lecciones. Nos sigue diciendo aquí en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, hablando sobre nuestra relación y asociación entre la luz y la oscuridad, dice lo siguiente, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hay una distinción, hay una diferencia. Y es decir, aquellas personas más cercanas a ti, ojalá sean aquellas personas que están dirigiéndote hacia la luz y no hacia la oscuridad. Cuando tú estás haciendo una decisión sobre quién va a ser mi pareja por mi vida, escoge aquellas personas que andan en la luz, no aquellos que andan en la oscuridad. En Proverbios capítulo 6, del 6 al 8, nos deja saber otra lección que podemos aprender de la naturaleza. Nos dice la Biblia, ve a la hormiga, oh perezoso, mirá sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el campo la siega su mantenimiento. Aún en los animalitos vemos que ellos se preparan para el invierno, hacen preparaciones. Ellos reconocen que ahorita en el tiempo de abundancia se prepara para el tiempo cuando va a haber escasez. Muchas lecciones podemos aprender de eso. Y Dios quiere que nosotros podamos aprender de eso y no decir, bueno, el Señor me va a dar un cheque, va a hacer llover del cielo dinero. Pero cuando miramos a la naturaleza, el Señor nos dice, tú tienes que ir a trabajar, tú tienes que ir a prepararte, haz arreglos. No solamente pide, Señor, dame un trabajo, ve, busca ese trabajo.
El Señor obviamente desea que tú uses también las fuerzas, los dones que Él te ha dado. En Gálatas capítulo 6, hablando sobre la naturaleza de la vida espiritual, los principios de cómo funciona la vida espiritual. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8 nos dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. A través del campo y la vida del campo, uno puede aprender que así como nosotros tenemos que preparar el terreno, tenemos que plantar la semilla, tenemos que darle agua, tiene que tomar tiempo para crecer. Podemos también aprender de cómo Dios nos quiere hablar del crecimiento personal, del crecimiento espiritual en la vida de nuestros niños, de cómo también un día Jesucristo, lo que Él ha plantado en tu vida, en tu corazón, un día Él va a regresar para cosechar las almas que han respondido a su llamado. A través de la naturaleza hay muchas lecciones que Dios quiere que tú aprendas, que tú sepas. La próxima vez que tú vayas a trabajar en el campo, que tú vayas al trabajo, estés viajando y tú ves esos árboles, esos montes, tú ves aquellas montañas lindas cubiertas con nieve, quizás ves hacia arriba y tú ves las nubes del cielo, las estrellas. Pregúntate: Señor, ¿qué lección puedo yo aprender? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Esta es solamente una de las maneras en que Dios intenta de hablarnos hoy en día. Pero la naturaleza, la venida de naturaleza es imperfecta, tiene sus defectos. El pecado ha entrado y vemos que también fracasa la naturaleza. La hierba crece, pero se marchita. Entonces, esta es solamente una de las avenidas. Quisiera leer contigo aquí San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10 del 25 al 27 nos dice la palabra de Dios, que Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Hoy Dios te habla a ti y a toda persona a tu alrededor. Dios está buscando aquellas ovejas que lo reconozcan como su pastor, que oigan su voz. Pídele al Señor: Señor, dame ese oído para escuchar tu voz. Yo deseo ser una de tus ovejitas. Deseo no solamente escucharte, deseo obedecer tu voz. En Apocalipsis 14, versículo 1 al 4, encontramos una referencia muy importante. Nos dice una parte del versículo 1: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Pero este Cordero, representando a Jesucristo, no estaba allí solo. Unos versículos más adelante, en el versículo 4, encontramos que hay un gran grupo que está siguiendo a este Cordero. Dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ser querido, este Cordero Jesucristo nos guiará a nosotros. Él es nuestro gran pastor y nos guiará al monte Sión. Pero si nosotros lo seguiremos en el cielo, aquí en la tierra, en esta vida, tendremos que aprender cómo seguirlo. Si tú no lo sigues hoy en día, no lo vas a seguir allá. Y es por eso importante que hoy está buscando Dios sus ovejas, que lo escuchen y lo sigan. En estos últimos días, en Apocalipsis, nos demuestra este retrato Dios, porque está diciendo: estoy buscando a mis ovejas y las estoy llamando hoy en día, en estos últimos días. ¿Cuál de ellas va a responder a mi llamado? ¿Cuál de ellas me va a seguir? Hoy estás aprendiendo a seguirlo. Y la manera más clara en cómo Dios nos habla es a través de la segunda manera como Dios nos habla, es su palabra. Nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 4 lo siguiente: Jesucristo en la tentación, respondiéndole a Satanás, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es la palabra viva de Dios. La palabra, no solamente la palabra logos, en el griego hay dos palabras para referirse a la Biblia. Logos, que es la palabra de Dios, las verdades de la Biblia. Pero también es rema, la palabra viva de Dios, de la que Dios dice: hoy en día yo quiero hablar contigo a través de mi palabra escrita. Y a veces cuando tú vas leyendo en la palabra de Dios, en tu tiempo de devoción, tú estás leyendo un pasaje, una historia, un capítulo, y algo te resalta.
Eso es Dios hablándote a ti mismo. Dice allí Salmos capítulo 119, versículo 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es el mejor guía para tu vida hoy en día. Sin tú abrir su palabra no podrás escucharla. Cuando tú cierres esa Biblia y no la lees, no estás escuchando la voz de Dios. Pero cuando tú tomas tiempo cada día, tú abres sus páginas, tú lees las historias, los ejemplos, las enseñanzas, le pides al Señor, Señor, dirige mi estudio hoy en día, dame una palabra de dirección. Ten confianza que Dios te va a poder hablar. En su palabra hay verdades muy importantes, hay cosas de las cuales tú no necesitas dirección, lo hago o no lo hago, porque está muy claro en la palabra de Dios. Déjame leerte dos pasajes en 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 10, nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Las verdades de Dios son muy claras para tú hacer una pregunta: Señor, ¿iré con mis compañeros a tomar o no? La Biblia claramente aquí dice, el borracho no entra en el reino de Dios. Él tiene primero que ser transformado por Dios. Así es que hay ciertas cosas y ciertas prácticas de las cuales tú no necesitas estar en duda. Dios claramente habla sobre muchas cosas en la Biblia y es por eso que necesitamos saber qué es lo que Dios nos dice, cuáles son sus verdades en su palabra. En Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21, encontramos un pasaje muy similar. Nos dice lo siguiente, versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ser querido, esta lista es muy importante para que tú la consideres allí en Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21. Dios está hablando en términos muy específicos y muy claros y no puedes estar confundido sobre lo que dice aquí. Dios aquí está diciendo claramente, este tipo de práctica que alguien haga en estas obras no pertenecen al reino de Dios, no puedes ser oveja de Dios. Tú tienes que arrepentirte de ese pecado. Dios hoy te dice, apártate de ese pecado, ven a mí, yo te puedo transformar, yo te puedo dar la victoria sobre estas cosas. La tercera manera en cual Dios nos habla, la tercera persona de la deidad es el Espíritu Santo. Nos dice en San Juan capítulo 16, versículo del 12 al 13 lo siguiente: aún tengo muchas cosas que deciros, decía Jesucristo a sus discípulos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los discípulos estaban muy tristes de que Jesucristo se iba a apartar de ellos. Cuando Jesucristo se alejó y se fue al cielo, nos deja saber la Biblia que ellos se acordaron de esa promesa porque Jesús les recordó que tenían que esperar hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Estoy seguro que en un momento los discípulos se acordaron de esta promesa que Jesús les había hecho, que el Espíritu Santo los iba a guiar para enseñarles aún otras cosas que no entendían en ese momento. Es interesante que el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el pasaje a las 7 iglesias, allí los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, a cada iglesia, a la conclusión de cada iglesia, se hace una declaración muy importante en relación del Espíritu Santo y cómo nos sigue guiando a nosotros en estos días. Dice Apocalipsis 2:7, el primer ejemplo: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Notas lo que dice ahí? El Espíritu está hablando. Y no es que el Espíritu Santo no esté hablando. El problema es con nuestro oído. Y por eso dice ahí Apocalipsis 2:7, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Dios, a través del Espíritu Santo, nos está hablando hoy en día. Pero tú como Cordero de Dios, como miembro de iglesia, o quizás tú como su hijo o hija que ha creado, el Espíritu Santo desea hablarte, pero la pregunta es, ¿estás tú escuchando? ¿Estás tú escuchando? Quizás tú preguntarás, bueno, ¿y cómo puedo hacer para que el Espíritu Santo me hable a mí? En Lucas 11:13 nos dice Jesucristo en una de sus parábolas, en la conclusión de esa parábola, el versículo 13, San Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pide que Dios te dé el Espíritu Santo, que Él te hable, que tú puedas escuchar su voz. En este punto es muy importante aclarar algo. A veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo nos puede decir cosas que van en contra de su Biblia, de su palabra. Pero quiero que sepa lo que nos dice aquí en 2 de Pedro capítulo 1, del versículo 20 al 21. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Está hablando aquí sobre la inspiración de la palabra de Dios y cuál fue esa persona que inspiró a los profetas a escribir estas escrituras. Dice lo siguiente, 2 de Pedro 1, versículo 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que inspiró las Sagradas Escrituras? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que dijo Jesucristo que nos guiará en toda verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que hoy en día nos sigue hablando? Que allí en Apocalipsis dice, el que tenga oído, oiga lo que dice ¿quién? El Espíritu Santo. Es muy importante aclarar esto. El Espíritu Santo nunca te hablará en contra de lo que Él ha inspirado que se escriba en su propia palabra, en la palabra de Dios. En cierta ocasión, un colega mío me compartió de una experiencia que tuvo. Estaba haciendo una serie de predicaciones en una ciudad. En este tiempo, después de una noche, una señora se le acerca y le dice, pastor, quiero que usted sepa que el Espíritu Santo me ha dicho que yo debo de casarme con usted. Y el pastor le respondió, bueno, cuando el Espíritu Santo me diga a mí lo mismo, entonces nos casaremos. Este pastor era un pastor casado. Obviamente el Espíritu Santo no le estaba diciendo esto a esta señora, quizás era un espíritu, pero no era el Espíritu Santo. Y tienes que entender que los espíritus se tienen que probar por lo que dice la palabra de Dios. De los ángeles se habla que ellos también son espíritus, pero también sabemos que hubo un combate celestial y hay espíritus malignos. Ellos también intentan de hablarnos y de desviarnos, de engañarnos, pero gracias a Dios que Él nos ha dado su palabra para dirigirnos y poder probar si esta es una voz del Espíritu Santo o de otro espíritu. Y a través de su palabra, Dios mismo no se contradice. Podemos estar seguros que el Espíritu Santo siempre nos hablará, siempre y cuando esté conforme a los principios y las enseñanzas de la Biblia. Nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, otro punto importante en este aspecto. Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante que tú sepas que Dios hoy en día también nos habla. Es importante de otra manera cómo podremos tener esa fe, esa confianza en Dios para que Él nos hable. Es importante de nuestra parte reconocer, Dios, tú eres un Dios vivo, un Dios que hoy me puedes dirigir en mi vida hoy en día. Hoy tú me puedes seguir hablando. Y a través de su palabra Él puede hacer eso. A través de su Espíritu Santo Él puede hacer eso. A través de las enseñanzas de la naturaleza. Otro aspecto de la palabra que había mencionado más temprano, la diferencia entre la palabra logos y rema. Logos hablando de las verdades bíblicas, las enseñanzas que están muy claras en la Biblia. Y la palabra rema hablando sobre la palabra viva. Nota lo que nos dice Romanos 10, 17 sobre la relación entre la fe y la palabra viva. Así que la fe, Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu fe se aumenta cuando tú tomas tiempo para abrir sus sagradas escrituras y cuando Dios te habla a tu situación, cuando tú ves que la palabra de Dios es viva para tu vida hoy en día.
En Hebreos capítulo 4, versículo 2, nótalo cómo describe el libro de Hebreos, la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Querido, cuando tú tomas tiempo para abrir su palabra, para leerla, para meditar sobre lo que Dios te está diciendo, cuando tú preguntas, Señor, ¿qué me quieres enseñar a mí? ¿Qué es lo que tú me estás queriendo decir a través de este pasaje, a través de esta historia? Vas a ver cuántas veces Dios te va a hablar directamente a tu situación y tu condición. Hay momentos cuando Dios me dice, Joanne, tú estás mal, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que pedir perdón, tú tienes que disculparte con esa persona, lo que dijiste no estaba bien, tu actitud. Dios constantemente está queriendo que crezcamos más y más a su imagen. Entonces, para ese rumbo nos va a hablar. Quizás si tú tienes una pareja, un esposo, una esposa, el Señor te habla a ti, cómo ser más respetuoso, más cariñoso, cómo ayudar, cómo ser como equipo. Quizás eres papá o mamá y el Señor te diga que necesitas que perseverar más en la vida de tu hijo, orar más por ellos, tomar más tiempo con ellos, no ser tan egoísta con tu tiempo y dejarlo a solas, sino invertir tiempo en ellos. Quizás sean otras cosas por las que Dios te hable. Habla con ese colega, habla con esa persona que has tenido un problema, acércate a ellos de una manera cristiana. El Señor hoy en día nos sigue hablando a través de su vida, su palabra viva. A veces es que estamos muy apresurados para escuchar la palabra de Dios. En cierta experiencia, el profeta Elías, de tanto temor, huyó por su vida, deseaba morir. Se olvidó por completo que Dios había obrado en su vida milagrosamente en momentos muy épicos, en ciertas etapas. Y cuando él huye de Dios, huye de donde Dios lo había llamado, pero Dios va a donde Elías está y lo busca. Y allí donde está Elías, eso es lo que nos dice que ocurre en 1 de Reyes capítulo 19 del 11 al 13. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? No estaba en el fuego, no estaba en el terremoto, tampoco estaba allí en el remolino. Dios estaba, como dice allí, en ese apacible y delicado momento de silencio. Es importante que tú tomes tiempo en silencio, muy temprano en el día o en la noche cuando todos se han dormido. Momento para que tú puedas contemplar y meditar en su palabra y puedas pedirle a Dios, Señor, tú háblame a mí, a mi condición, a mi vida hoy en día. Quiero tu palabra viva. Ten la certeza que Dios te va a hablar. A Samuel como pequeño, en el libro de 1 Samuel, puedes leerlo allí en el capítulo 2. Encontramos que el niño Samuel estaba él ya listo para dormir y de repente escucha una voz que le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel va corriendo a Elí. ¿Me llamaste? No te llamé, le responde Elí. Ocurre 3 veces hasta que finalmente captan que es Dios el que le está llamando. Igual tú y yo tenemos que tomar esos momentos en silencio para escuchar la voz de Dios. No estés muy ocupado para escucharlo. Toma tiempo, espera que Dios te va a hablar. Otra manera en la cual Dios nos habla, la cuarta manera en la cual Dios nos habla, aparte de la naturaleza, su palabra y el Espíritu Santo, también Dios nos habla a través de sueños y visiones. En Joel capítulo 2, versículo 28 al 29 nos dice lo siguiente, Joel 2 del 28 al 29, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones.
y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Repitiendo y citando esta cita, en el Nuevo Testamento, Pablo predicando, cita aquí en Hechos capítulo 2, versículo 17, lo siguiente. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. En la Biblia hubieron diferentes personajes que Dios les habló a través de visiones y sueños. Encontramos a Faraón en los días de José sobre la sequía y los 10 tiempos de plenitud que iban a tener. Al rey Nabucodonosor en los días del profeta Daniel. Sabemos que Dios le da un sueño al rey, sin embargo no lo entiende y espera por Daniel para interpretar su sueño. Y encontramos también en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 1, el versículo 18 en adelante, nos dice lo siguiente la Biblia, Mateo 1 del 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Los sueños es solamente una de las maneras en que Dios nos habla, no es la única manera, y no es una manera que Dios usa con todos tampoco. No quiero que tú vayas a pensar esta noche, entonces el sueño que tuve anoche era Dios hablándome. No todo sueño viene de Dios. Hay sueños que simple suceden porque es parte de la manera en como nuestra mente procesa lo que está ocurriendo a través del día o en nuestras vidas. Pero hay momentos que Dios sí habla a través de los sueños. Recuerdo yo aquí cuando había perdido algo. Recuerdo que antes de dormir le había pedido al Señor: Señor, no encuentro ese teléfono, por favor ayúdame a encontrarlo porque no recuerdo dónde lo dejé. Me fui a dormir esa noche. En mi sueño recibí una imagen exactamente dónde buscar. Cuando me desperté, lo primero que hice fui exactamente a ese lugar que había visto yo en mi sueño y exactamente como yo lo había soñado, allí estaba el teléfono. Cómo había perdido yo tiempo el día anterior, pero en un sueño el Señor tomó tiempo para mostrarme aún algo tan pequeño así. Recuerdo mi mamá me contaba esta historia cuando su primer marido había fallecido. Ella estaba en México, en Sinaloa, le iban a traer el cuerpo de su marido. Y antes de que llegaran a la estación del tren donde se le había anunciado que fuera para poder ir a ver y confirmar que si ese realmente era el cuerpo de su marido, iba a ir con mi tía, con su hermana. Ella voltea a mi tía y le dice: ¿sabes qué? Anoche yo tuve un sueño. Soñé que no solamente venía en una caja, pero que en 2 cajas, una caja dentro de la otra. Mi tía le dice: con suerte lo van a traer en una bolsa y tú aquí en cajas. ¿Cómo te lo van a traer en cajas? Llegan a la estación del tren, la llevan allá donde está el cuerpo. Hay una caja grande, abren la caja y dentro de esa caja había otra caja donde estaba el cuerpo de su marido. Y recuerdo, mi mamá dice, y mi tía voltea a mí y dice: oye, es exactamente como tú lo habías soñado. Recuerdo también en diferentes partes del mundo, especialmente donde se prohíbe la palabra de Dios y la predicación, por penal de muerte, si tú predicas, puedes perder tu vida. En ciertos países como estos, han habido varias personas que han compartido su testimonio de que Dios se les aparece en sueño, porque no hay de otra manera cómo alcanzar a esa persona. Nos dice aquí lo siguiente, en Mateo capítulo 27, versículo 19, cuando Pilato está juzgando a Jesucristo, la multitud está clamando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Pilato está allí intentando de hacer una decisión. De repente viene su esposa y le comparte un mensaje muy importante en Mateo 27, versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ser querido, quiero
que sepas que Dios también puede hablar a través de sueños, pero quiero también que sepas que no puedes depender solamente en los sueños. Los sueños no son la regla de cómo Dios nos habla, es simplemente una de las otras maneras que hemos describido, la más clara de ellas siendo la palabra de Dios. Pero es muy importante que tú reconozcas que esto también es posible. En cierta ocasión, cuando mi esposa y yo éramos novios, había ocurrido algo cuando yo la había lastimado con mis palabras y no me había dado cuenta yo. Recuerdo que esa noche yo estaba orando, estando yo orando, de repente recibo como si fuese una imagen en mi mente de una conversación que habíamos tenido semanas anterior. Y en esta conversación que estamos teniendo, era algo, se pudiera decir, la mejor manera de describirlo, supernatural, que yo capté el sentimiento de mi esposa por las palabras que estaba diciendo, sentí su dolor en ese momento. El próximo día me acerqué a ella y le pregunté que quería hablar con ella. Platicamos esa tarde y le dejé saber que estaba muy apenado por cómo yo la había dañado, la había herido y no me había dado cuenta y quería disculparme con ella y pues le estaba pidiendo perdón. De repente ella se pone a llorar y yo le expliqué cómo fue lo que sucedió la noche anterior que yo estaba orando y en mi oración recibí esta imagen. Ella se pone a llorar y me dice, sabes, yo estuve orando que el Señor te dejara saber, te mostrara cuánto me habías dañado. Yo no sabía cómo decirte. Así es que yo le estaba pidiendo a Dios mismo que Él te mostrara a ti. Y ella comenzó a llorar, no porque le estaba pidiendo perdón, pero porque ella se estaba dando cuenta que Dios realmente le había contestado su oración. Ser querido, servimos un Dios que aún nos habla en estos días. Otra manera en la cual Dios también nos habla es a través de las impresiones del corazón. Nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 15 lo siguiente: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Voy a leer de nuevo ahí, Colosenses 3:15, la primera parte: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa palabra para gobernar en griego es bravuo. Esa palabra bravuo en griego significa como si el gobernador, que dice ahí es la paz de Dios gobierne, también se puede interpretar que sea como un árbitro. Un árbitro. Dios no siempre en la palabra de Dios te va a decir sobre todas las decisiones que tienes que hacer en la vida, ¿verdad? Es decir, tú quieres escoger una carrera. La Biblia no te va a decir exactamente cuál carrera elegir. Quizás tú estás escogiendo un coche porque ya no tienes uno, lo necesitas para el trabajo, o el último ya no sirve. Entonces, la Biblia no te va a decir, mira, escoge este. O quizás estás tú aplicando para varios trabajos y tú estás queriendo saber, Señor, ¿cuál elijo? ¿Cuál escojo? Así que la palabra de Dios en esos momentos quizás no te diga claramente, mira, escoge este trabajo. Pero tú lo pones en oración y poniéndolo en oración, el Señor también te da ese árbitro, esa paz. ¿Tienes paz sobre eso? Recuerdo en cierta ocasión, mi esposa tenía una cita con el dentista, me quedé yo en la casa con los niños. En ese momento, nuestro niño pequeño estaba todavía en cuna. Entonces ella lo teníamos acostado en ese momento y yo estaba a punto de salir afuera a jugar con los dos mayores. De repente recibo una impresión, algo incómodo. Me voy y me fijo en mi niño porque escuché como un ruido, como que estaba quejándose, pero se durmió de nuevo. Y ustedes saben cómo es eso. A veces lloran y luego se vuelven a dormir. Y cuando uno va y abre la puerta, entonces uno lo despierta y ya pierden el sueño. Pues no quise despertarlo y dije, no, porque luego se despierta y apenas lo acabo de acostar. Recuerdo que recibí una impresión, una incomodidad. Ve y fíjate cómo está el niño. Estaba a punto, dije, no voy a salir. Pero dije, no tengo paz sobre esto. Voy hacia el cuarto, a la recámara del niño, y me fijo que el niño estaba ahogándose en su propio vómito. Inmediatamente lo recojo y lo comienzo a limpiar. Su carita estaba azul, morada. Le dije, Señor, si tú no me hubieras incomodado, mi niño se hubiera muerto.
Yo le doy gracias a Dios que mi niño vive, está en bien hoy, pero Él nos habla hoy en día, nos dice Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15 lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esa paz muchas veces Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Es importante que prestemos a eso. Pon en oración las decisiones que tienes que hacer. ¿Cuántas historias no he escuchado yo de cómo Dios le habla a ciertas personas cuando lo ponen en oración y no tienen paz sobre algo? No tienen paz, no lo pueden explicar, pero no tienen paz. Ser querido, presta atención también a eso. Presta atención también a eso. Si estoy bien aquí en mi orden, la sexta manera como Dios nos habla es también a través de las circunstancias, a través de sus providencias. Entonces, para repasar brevemente, Dios nos habla a través de la naturaleza, más claramente a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de sueños y visiones, a través de impresiones sobre el corazón, pero también a través de circunstancias. Saben, se me olvidó en este momento también compartir sobre mi amigo Mario. Mi amigo Mario estaba buscando trabajo. Él, buscando trabajo, fue a entrevistar. Le llaman después, se le dejan saber: nos gustaría darte a ti el trabajo, este sería tu sueldo. Mario dice: denme un día para pensarlo. Lo pone en oración. Y Mario me compartió que algo no lo dejaba en paz, no tenía paz sobre esa decisión. Entonces les llama y les dice: saben que muchas gracias por ofrecerme este trabajo, pero voy a tener que rechazar esta oferta. Discúlpenme. No tenía paz. En esos días, él tiene un sueño, y este sueño, él está soñando que está haciendo ministerio. Él está obrando, compartiendo el evangelio. Le pregunta al Señor: Señor, ¿qué significa ese sueño? ¿Por qué estoy soñando que estoy haciendo tu obra, que estoy compartiendo tu palabra? Unos días después le llama a su asociación en el área donde vive y le preguntan: oye, estamos buscando un director que nos pueda ayudar en dirigir este programa de evangelismo y pensamos en ti. Ahora se dio cuenta por qué es que no tenía paz, y se dio cuenta que el Señor lo estaba preparando a través de estos sueños, que él estaba compartiendo el evangelio. Y ahora se da cuenta: Señor, ahora veo que tú me estás abriendo estas puertas a través de estas circunstancias. Nos dice Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al 8, lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muy lindo como en la historia de mi amigo Mario, Dios le abrió esa puerta y él pudo caminar por esa puerta. Pero a veces el Señor también cierra las puertas, y no toda puerta que está abierta se designa para que tú camines por ella. Quizás una puerta te diga: mira, puedes caminar por esta oportunidad, pero esa oportunidad es obrar en contra de los principios de la Biblia. La puerta de Dios es siempre aquella que va conforme también a los principios y los ideales de la palabra de Dios. Nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 10, Pablo cuánto anhelaba ir a visitar la iglesia de los romanos. Dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y al fin de Romanos, en el capítulo 15, versículo 22, dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo intentó varias veces ir, pero por ciertas razones y circunstancias no se le daba la oportunidad de ir a visitar a los romanos durante esos momentos. En Hechos capítulo 16, del versículo 6 al 9, encontramos otra experiencia. Hechos 16, del 6 al 9. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Ves lo que ocurrió? Por X razón las puertas se le cerraban a ciertos lugares,
Pero después, más adelante, se dieron cuenta que ellos necesitaban predicar el Evangelio en aquella región donde reciben en un sueño: ven, ayúdanos, ven, ayúdanos. Quizás hay puertas que Dios está cerrando en tu vida hoy en día. No se puede explicar exactamente por qué. Quizás tú no tienes paz caminando a través de esa puerta. Y tú te preguntas: pero Señor, ¿por qué? Si esta oportunidad parece una oportunidad muy buena. Pero más adelante verás que el Señor tiene algo mejor para ti. Recuerdo que yo tenía una amistad muy buena con mi esposa. Cuando éramos amigos, trabajamos juntos en un programa de evangelismo. Y recuerdo que estaba muy interesado yo en ella, por lo que ella me dice. Ella también estaba muy interesada en mí. Pero cuando lo puse en oración, el Señor me decía: ahora no, Johanny, tú no estás preparado, ahora no. Quizás en un futuro, pero ahora no. Yo no sabía que años después trabajaríamos de nuevo juntos y se nos diera la oportunidad. Y pregunté al Señor y le pedí: Señor, ¿será que ahora es el momento? Y el Señor me respondió a mí y a mi esposa: ahora sí, ahora sí. Así que quizás hoy tengas una puerta abierta y el Señor te dice: camina por ella, ya estás listo. Pero quizás el Señor te cierre una puerta y te diga: ahora no, este no es el momento. O quizás nunca será el momento para caminar por esa puerta. Dios, a través de las circunstancias, le dio la oportunidad a David para vencer a Goliat, porque nadie más lo quería hacer. David quería construirle a Dios un templo, pero Dios le dijo: David, no es tu tiempo, tu hijo lo hará, pero tú no lo harás. José, a través de las circunstancias de su vida, fue vendido como esclavo, pero fue fiel. Fue entonces entregado a la cárcel por mantener su integridad y estuvo en la cárcel injustamente, pero fue fiel en la cárcel. Y a través del tiempo y su fidelidad, entonces Faraón lo llamó y lo puso como segundo en autoridad sobre el reino de Egipto. Nunca sabremos por qué las oportunidades ocurren, pero hay muchas oportunidades que Dios nos da hoy en día. Pero ¿qué harás tú con esas oportunidades? Tómalas como Dios intentando hablarte. Al momento hemos hablado de 6 maneras como Dios nos habla. Quisiera hablar contigo sobre la última manera como Dios nos habla. En Proverbios capítulo 11, versículo 14, nos dice lo siguiente: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. De nuevo, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11, 14. La segunda manera en cual Dios nos habla es a través de otras personas. La séptima manera como Dios nos habla es a través de otras personas. El gran Moisés, que en un momento habló cara a cara con Dios, cuando Dios lo llamó personalmente, milagrosamente. Nos dice la Biblia lo siguiente, estando Moisés ya como líder del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 18. Nota que para este momento Moisés ya había recibido la señal de las plagas. Ya habían salido de Egipto. Ya habían visto el mar rojo partirse en mitad. Se abrió. Habían visto el milagro de las aguas que se convirtieron en aguas amargas, en aguas dulces. El maná había caído. Todo esto ya había ocurrido. Y nos muestra una experiencia donde Moisés recibe un consejo de su propio suegro. Su suegro está visitando y encontramos lo que nos dice en Éxodo capítulo 18, versículo 13. Aconteció que aquel día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asunto, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Notas que el suegro de Moisés está observando. Obviamente el suegro de Moisés es un hombre mayor, de experiencia,
y él está intentando de darle un consejo a Moisés. Moisés pudo muy fácil haber dicho, suegro, tú no conoces, si Dios quiere que yo haga las cosas diferente, Él mismo me lo va a decir, porque Él me habla a mí. Pero nota que Moisés no tuvo esa actitud. Moisés prestó atención a lo que su suegro tenía que decirle. Moisés se dio cuenta que el consejo de su suegro era un consejo porque él tenía una preocupación por su bienestar. Él quería lo mejor para su yerno. Y no solamente para su yerno, él estaba también dando consejo para todo el pueblo de Israel. Lo que se me hace muy asombrante sobre esta experiencia es, Dios pudo haber claramente, Él mismo directamente, hablar con Moisés y pudo Él haberle dicho, Moisés, ¿sabes qué? Te vas a agotar, no está correcto lo que estás haciendo. Pero ¿sabes? Es lindo como Dios obra. Aún en sus 10 mandamientos, el quinto habla de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Cuántas veces nosotros, quizás como adolescentes o como jóvenes o aún como adultos, nuestros padres intentan de darnos un consejo, dirección, ayuda, pero nosotros no los tomamos en cuenta? Nosotros a veces pensamos, mamá, papá, es que tú no sabes, es que los tiempos son diferentes, yo sé mejor. Pero sabes, el Señor ha puesto no solamente a nuestros padres, pero a otras personas en nuestras vidas, personas de experiencia, de autoridad. Quizás es un profesor, un maestro, una maestra que está intentando de darte un consejo. Quizás es un amigo de más experiencia. Quizás pueda ser hasta un patrón o una patrona. Quizás pueda ser hasta tu propia esposa o tu esposo. En la Biblia encontramos que cuando Dios tenía un mensaje para el sacerdote Elí, allí en el libro de 1 Samuel, cuando Dios habla a Samuel esa noche, Dios habló con Samuel esa noche porque él tenía un mensaje para Elí. Elí sabía que sus hijos estaban comportando mal como sacerdotes. La gente estaba hablando de sus hijos y Elí estaba escuchando, pero Elí no hizo nada sobre ese caso. Entonces Dios está teniendo que hablar a través de Samuel para pronunciar un juicio contra la casa de Elí. Y cuando Elí le pregunta a Samuel, Samuel, dime lo que Dios tenía que decirte. Samuel tenía una preocupación, ¿le digo o no le digo a Elí lo que el Señor me mostró? Elí le dice, di la palabra del Señor, sea buena o sea mala, yo la quiero escuchar. Esa es la actitud que deberíamos de tener, la actitud de que podemos escuchar la voz de Dios. Sabes, nuestros padres tienen mucha experiencia en la vida. Y no estoy diciendo que nuestros padres son perfectos. Algunos de nosotros quizás no fuimos creados con padres o madres muy buenas, muy justos, muy rectos. Pero quizás hay otras personas en tu vida que el Señor ha permitido estar allí como mentores, como personas de inspiración, como ejemplos. Y tú puedes ir a ellos y preguntarles, estoy pensando sobre esta decisión, ¿qué opina usted? Recuerdo cuando estaba yo saliendo con mi esposa, estamos cortejando, recuerdo que alguien me dijo, busca consejo de aquellas parejas que han tenido o tienen un matrimonio lindo, un matrimonio exitoso. ¿Por qué voy a ir a pedir consejo de alguien que ha fracasado en el matrimonio varias veces? Es mejor ir con aquellos que han sido exitosos en esa área de la vida. Quizás tienes problemas financieros. Ve, pídele a alguien este consejo que ha tenido éxito en sus finanzas, que son fieles al Señor, y pregúntales, mira, esta es mi situación, necesito ayuda. Te vas a asombrar cuántas veces Dios puede usar a otras personas para que te dé consejo. Para aquellos que están casados, en el libro de Proverbios, capítulo 31, se nos demuestra que a nuestras esposas el Señor les ha dado una sabiduría muy especial. Nosotros como maridos a veces estamos muy preocupados o muy enfocados en nuestro trabajo y no prestamos atención a todo lo demás. Pero nuestras esposas nos conocen muy bien. Tienen una sabiduría, un sexto sentido que el Señor les ha dado, yo lo creo personalmente. Mi mamá así era y así es mi esposa. Y cuando tengo que hacer una decisión muy importante, siempre tomo en consideración a mi esposa. Mi amor, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Qué es tu pensamiento? ¿Qué ves tú que yo no puedo ver? Porque hay personas que el Señor les da esa visión. Encontramos también, como la historia que les había compartido, de la esposa de Pilato.
cuando está a punto de juzgar a Jesucristo, Dios estaba intentando de hablarle también a Pilato, diciéndole a través de su esposa, no tengas nada que ver con Jesucristo. Yo he sufrido mucho esta noche a través de sueños. Encontramos también que el rey Roabam tenía sus consejeros. Y esto es algo muy importante. Ten cuidado, ¿quién elijas tú como consejeros? Elige aquellos que tienen experiencia, que han tenido éxito, personas temerosos de Dios. Pero también en esas personas, recuérdate, no dependas solamente de esos consejos. Toma en consideración todas las maneras en las cuales Dios te habla. Toma en cuenta tus maestros, tus maestras, tus profesores. Pídeles al Señor, Señor, dirígeme en este punto, en esta manera. Sabes, hemos repasado hoy en día que Dios desea hablarte a ti y a mí, y lo hace de varias maneras. Leímos allí al principio de nuestro estudio en Hechos capítulo 17 que Dios anhela que busquemos a Dios y de alguna manera palpando podamos hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios habla a través de su naturaleza. Puedes ver su maravillosa gloria, cómo Él nos sostiene, cómo deberíamos de tratar al prójimo. También nuestra responsabilidad propia, así como los animalitos van y buscan la comida, nosotros también tenemos que ir a cultivar, a trabajar la palabra, la manera más clara como Dios nos habla. Esta es el ancla de todas las otras maneras como Dios nos habla. Es esta la que nos muestra los principios por los cuales debemos de caminar. El Espíritu Santo hoy en día nos habla, aplica la palabra de Dios para que sea una palabra viva en tu vida hoy en día. Te toca el corazón, habla a través de sueños y visiones. Miramos que también es a través de impresiones sobre el corazón que Dios nos habla. ¿Tienes paz sobre esa decisión? ¿Lo has puesto en oración? ¿Has consultado con Dios? Las circunstancias de la vida. Quizás hoy tú no sepas por qué perdiste ese trabajo, por qué se te cerró esa puerta, por qué no funcionó con esa persona, pero el Señor dirá, tengo algo diferente, algo mejor. Si tú solamente pudieras ver como yo veo las cosas. Y finalmente, Dios nos habla a través de otras personas, a través de aquellos más cercanos a ti, a través de tus padres. No seas como Sansón, cuando sus padres lo estaban aconsejando y él dice, esto es lo que yo quiero porque esto es lo que yo quiero. Ser querido, quisiera orar por ti, para que tú también puedas escuchar la voz de Dios hoy en día. Señor, es mi oración que prestemos atención, que seamos tus corderitos, que te sigamos hoy en día, que tú seas nuestro pastor, que cedemos a tu voz hoy en día. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga y que sigamos escuchando y siguiendo la voz de Dios.